Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Estoy filmando este episodio el 18 de febrero de 2026 y exactamente el día de hoy es mi aniversario de veganismo. Hoy, hace 10 años, decidí ser vegana. Y no puedo creer que haya pasado tanto tiempo. Es, la verdad, bastante tiempo. Yo tenía 16 años cuando tomé esta decisión y hoy tengo 26. Es decir, era una adolescente y hoy soy una adulta. Así que, bueno, hablemos un poco sobre ese día hace 10 años. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué tengo una fecha tan específica donde recuerdo cuando tomé la decisión de ser vegana? Bueno, la verdad, el contexto de esto es que el 17 de febrero es el cumpleaños de mi papá. Hace 10 años, el 17 de febrero de 2016, había sido la fiesta de cumpleaños de mi papá y somos argentinos. Y en Argentina, en los cumpleaños, es muy común festejar haciendo un gran asado. Bueno, no fue diferente para mi papá. Hizo un gran asado por su cumpleaños y honestamente yo nunca fui una persona que le guste el asado, la carne asada. El asado en Argentina le decimos a la carne asada. Pero no sé qué pasó exactamente ese día, ese 17 de febrero de 2016, pero se ve que comí mucha carne o algo porque no me sentía bien. Y aparentemente fui la única persona que le pasó eso. No sé, fue el veganismo despertando en mi cuerpo, quizás. Pero lo que sucedió no sucedió el 17 de febrero. Fue al otro día. Porque ese día comí tanta carne, al otro día, al 18 de febrero, me sentía mal. Me dolía el estómago, no me sentía bien. Entonces, como toda persona de 16 años y de 26 años también, tengo que decir, fui a buscar videos en YouTube al respecto, literalmente. Y acá estoy en YouTube, qué gracioso, ¿no? No sé por qué no busqué en Google nada, no sé cuál fue el contexto. No sé ni qué busqué exactamente en internet, pero terminé en YouTube viendo videos de personas que comían vegano. No sé qué relación hubo de una cosa a la otra, porque era lo opuesto. Literalmente el día anterior había comido asado. Pero me encontré en YouTube con unos videos de personas de Australia. Estaba muy de moda una chica que se llamaba, creo que era Freely the Banana Girl. Sigue activa ella, creo, que mostraba videos de lo que comía y otras youtubers que hoy en día ni me acuerdo, no recuerdo quiénes eran estas personas, pero eran videos en inglés de chicas mostrando que comían una dieta vegana y que se sentían mejor que nunca en su vida. Así empezó mi interés. La verdad que ni siquiera había pensado en los animales en este punto. Era simplemente mujeres diciendo que se sentían muy bien de comer plantas, básicamente. Me pareció excelente. Incluso
en esos años estaba muy de moda, era tendencia el crudiveganismo, que me interesa mucho también y hablaré más de este otro estilo de veganismo en otro video, pero que era básicamente comer solo frutas y verduras crudas. Así que había mucha gente que comía como 80% crudivegano y 20% vegano y cosas así. Yo en ese momento tenía más interés en el veganismo, como para transicionar. No quería ser crudivegana de un día para el otro. También había tenido malas experiencias no comiendo carne. En este momento yo tenía 16 años y a los 14 años había sido vegetariana. Era un vegetarianismo no estricto, digamos, no purista. Yo era vegetariana, pero si, no sé, mis amigos decían de ir a McDonald's, yo iba y comía quizás una hamburguesa. No me acuerdo exactamente cuáles eran mis reglas, pero comía carne, pero casi nunca comía carne. Como comía carne una vez al mes, algo así era. Y era vegetariana, comía queso, comía leche. Bueno, tomaba leche y huevos también. El veganismo, cuando encuentro estos videos en el 2016, fue todo una sorpresa. Yo no sabía que existía hasta este momento. ¿Saben qué? No, mentira. El único momento donde había escuchado sobre veganismo había sido en la película de Scott Pilgrim vs. The World, de uno de los exnovios tiene superpoderes veganos y aparece la Vegan Police. Dios, eso había sido mi primer encuentro con el veganismo. O sea, para mí era algo gracioso. Pero sacando eso, literalmente nunca antes había escuchado mucho al respecto sobre la idea de no comer nada, de derivados animales, no tomar helado. Me parecía un poco estricto y no estaba 100% segura, pero dije, ok, voy a intentarlo, voy a intentarlo. La otra vez, cuando había sido vegetariana, mi anemia había aparecido, había tenido problemas con el hierro y mis análisis de sangre habían estado bastante mal. Pero el vegetarianismo para mí es más complicado así, a nivel nutricional que el veganismo porque los lácteos bloquean la absorción del hierro. Entonces, el veganismo aparentemente es más fácil, en mi cabeza, ¿no? Esto es en mi cabeza, no soy nutricionista. Pero bueno, empecé el veganismo y empecé a informarme, porque cuando yo fui vegetariana no había buscado nada de información. Yo dije, no como carne y listo. Y no lo pensé. Pero cuando me volví vegana, estaba desde que me levantaba hasta que me iba a acostar, porque aparte estaba de vacaciones de la escuela, no tenía más nada que hacer que estar todo el día en YouTube mirando videos sobre veganismo. Así que dije, bueno, me voy a informar y voy a aprender cómo hacer esto de manera correcta. Y me di cuenta que estaba muy a gusto, estaba muy contenta porque la verdad que muchas de las cosas que no son veganas a mí nunca me gustaron. Y yo siempre fui una chica problemática con la comida. Había muchísimas comidas que no me gustaban. Y siempre fui esa invitada molesta donde hay un montón de cosas que no me gustan y me siento mal, pero voy a comer igual porque la persona lo preparó para mí. En cambio, cuando me volví vegana, era como que esto dejaba de ser un problema, porque como soy vegana, voy con mi tupper, llevo mi comida y listo. La persona, listo, no se tiene que preocupar por todas mis listas de problemas con la comida. Así que bueno, eso era un beneficio para mí, gigante.
Después, creo que a partir del tercer día, empiezo a encontrar videos de activistas veganos. Empiezo a entender que esto no es simplemente una dieta, que esto es todo un movimiento social, que esto es... Hay cosas importantes detrás del veganismo, no es solo por mi beneficio de cuerpo, no es solo por, no sé, cosas más superficiales, sino que hay animales que están sufriendo y aparentemente sufren también. Es literalmente una tortura, no solo que los maten para comer su carne, sino también todo el sistema de leche, huevos, miel, etcétera. Y cuando empecé a aprender de esto, a mí me tocó una fibra sensible que ni siquiera sabía que tenía, honestamente. Empecé a sentir literalmente hasta propósito para mi vida. Empecé a conectar a un nivel con todo lo del veganismo y el activismo y esta revolución, ¿no? Que dije, no hay otra opción, no hay otra opción para mí. Yo respeto que que a otras personas no les interese y que no les toque una fibra sensible como ha sido mi caso y el de muchas personas, pero en ese momento literalmente me cambió la vida. Me cambió la vida entender esto y bueno, acá estoy, 10 años después, sigo pensando lo mismo. Pero bueno, fue al ver documentales, videos de activistas, que me sensibilicé mucho, lloré mucho, la pasé mal. Los primeros meses de veganismo para mí fueron difíciles en un sentido emocional, porque no sé si hablé de esto en otro video, porque hoy en día soy una vegana más tranquila, más calmada, más tolerante, digamos, no estoy intentando hacer que otras personas coman vegano necesariamente, pero cuando tenés 16 años y sentís que tenés que cambiar las cosas, que tenés que cambiar el sistema del mundo y entendés lo cruel que puede ser esto, yo sentía que tenía que hacer algo, que esto era para compartir y fue difícil porque mi familia, por ejemplo, nunca va a volverse vegana y teníamos muchos conflictos y yo siempre terminaba llorando y traía el tema a la escuela, hice debates en la escuela, tuvimos un debate grande en el aula que se armó específicamente para esto. Yo estaba muy involucrada, lo que podía una niña de 16 años, ¿no? Tampoco iba a hacer activismo en las calles, pero sí desde mi lugar, desde lo que yo sentía que podía hacer, lo intentaba muy duro y creo que es en este momento donde pienso que me quiero dedicar al mundo de la salud, porque yo quería convencer a la gente, no desde un punto de vista moral, porque notaba que eso no generaba tanto cambio, sino desde un punto de vista de salud y quería ser una profesional de la salud simplemente para decir, tengo las credenciales y te puedo confirmar que esta es la forma en la que deberíamos comer por nuestro propio bien. Lo cual es una locura, la verdad. Por eso terminé eligiendo otra carrera, porque sí, o sea, lo que estoy diciendo es un poco raro, ¿no? Como elegir una carrera solo por activismo de veganismo es un poco extremo. Sé que hay gente que lo hace y me parece perfecto, no lo juzgaría, pero bueno, ahora, 10 años después, miro para atrás y digo, y no sé si era la mejor razón para estudiar una carrera de salud, pero bueno, en ese momento en mi cabeza pasaban esos pensamientos. Y me sentía muy conectada en un nivel emocional. Y sufría mucho, la verdad. Estos primeros meses de veganismo, no sé por qué, si hay un termómetro de empatía, lo tenía demasiado alto y
sentía que no sabía qué hacer, no sabía qué hacer. Creo que con el tiempo me fui calmando, fui creciendo, supongo, ¿no? Fui creciendo, fui dejando de ser adolescente y, y es algo que sé que voy a hacer toda mi vida, voy a ser vegana. Mi pareja es vegana, Martín es vegano, yo lo convencí, yo lo traje a este mundo. Mis hijos van a ser veganos mientras no puedan tener su propia elección una vez que ellos crezcan, hablen y si quieren comer algo diferente lo voy a permitir, pero bueno, yo quiero en mi núcleo familiar, en mi pequeño mundo, en mi elección personal, en mi granito de arena, ser vegana toda la vida y que mi familia lo sea también. Así que bueno, esta es como mi conclusión. Creo que es difícil el mundo del activismo vegano. Los aprecio un montón a los activistas, a las personas que se enfrentan día a día a los conflictos, ¿no? Porque puede ser un tema muy sensible para otras personas, puede ser muy conflictivo, puede ser muy difícil también estar autorrecordándote lo cruel que es este mundo. Así que sí, incluso se me hace difícil de hablar de esto y encontrar las palabras correctas para mantenerme neutral, digamos. Pero sí, así es como me siento hoy, 10 años después. Estoy contenta de haber tomado esta decisión. Estoy contenta también de haber visto un poco el cambio de mi microperspectiva de acá, de una chica del conurbano de Buenos Aires, y ver cómo poco a poco las opciones empezaron a aparecer, cómo las cosas, aunque sea micro, están empezando a tener un cambio, cómo las personas, aunque no sean veganas, eligen comer vegano. No siempre, pero aunque sea a veces, eso ayuda. Así que, bueno, si están mirando este episodio, si están escuchándome, gracias por escucharme. No hice activismo en todos estos años, pero si quieren intentarlo, si quieren sentirse influenciados por mí hoy en este día tan especial, para mí, ¿no? Es un día especial para mí y quieren al menos hoy comer una comida vegana, estaría muy feliz y si lo hacen, por favor, cuéntenme en los comentarios si intentaron comer algo vegano. Quiero hacer más videos, quizás compartiendo recetas, mostrando un poco más de lo rico, de lo delicioso y saludable que puede ser comer sin crueldad animal. Y perdón si estuvo un poco sensible o diferente el episodio a otros episodios. Es un tema que es muy sensible para mí, es una fibra muy sensible y honestamente me cuesta encontrar las palabras para hablarlo, pero es muy importante para mí y eso. Gracias por ver y nos vemos en un próximo episodio. Chau, chau.